Que papá Dios te bendiga, que papá Dios te guarde de una manera especial. Hoy en un episodio nuevo de nuestro podcast Imparable. Esta que te habla Denise Rosario, la cual estamos muy contentos de que en el día de hoy usted lo esté escuchando. Recordándole siempre que este podcast ha sido diseñado en el corazón de papá Dios con un solo propósito. El propósito maravilloso de descubrir que usted y yo estamos diseñados desde el principio y en la eternidad para ser gente imparables en el nombre de Jesús. Así que esperemos que se gocen y que sea de grande bendición este podcast que comienza ahora. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde de una manera muy especial, dando comienzo oficialmente a este podcast que nació en el corazón de Papá Dios, Imparable, porque usted y yo somos imparables. Nos vamos a dar cuenta de esto que somos más que imparables. Si algo de todo lo que hablamos a usted se le olvida, que esta frase nunca a usted se le olvide. Este es el propósito, y si usted se lleva en su corazón y en su mente solamente la expresión yo soy imparable, nosotros hemos logrado el cometido y el propósito de este hermoso podcast que nació en el corazón de Papá Dios. ¿Y qué tal si comenzamos en el día de hoy con lo más maravilloso que todo ser humano puede pensar, que es nuestro nacimiento? El día en que abrimos los ojos a este mundo terrenal. Cuando dijimos o hicimos la gran apertura y le dijimos al mundo, prepárate, porque yo nací. Yo nací un 14 de febrero, no voy a decir el año, no voy a decir el año, pero nací un 14 de febrero. Y para mí ha sido una de las cosas más maravillosas, que es la fecha de mi cumpleaños. Pero cuando uno tiene la maravillosa oportunidad de nacer, uno nace totalmente en blanco, ¿verdad? Que sí, sin ningún pensamiento, sin ninguna preocupación, sin absolutamente nada, como un hermoso libro con portada y contraportada y hojas, sin nada escrito, sin nada. Pero en el cielo ya había algo escrito, ya Papá Dios había escrito mi historia, pero en el transcurso de mi momento de nacimiento, o desde el momento en que tú naciste, ahí Papá Dios comienza a escribir en lo natural nuestra historia de vida. Mi historia de vida comienza con una familia muy disfuncional. Cositas que vamos a hablar en el camino, que ustedes van a conocer un poquito de mí, y que Papá Dios puso en mi corazón como hablarlo como testimonio, ¿verdad? Porque hay muchas veces que, al igual que yo, que en algún momento decía, es que yo soy la única que estamos pasando esto, usted se va a dar cuenta que hay muchas personas pasando, y quiero que usted sepa que hay personas que están pasando también situaciones que probablemente nunca hablamos. Nacida en una familia disfuncional, hubieron dos preguntas que siempre estaban en mi mente, siempre estaban en mi corazón. Y aún en mi ignorancia de que yo creía o no creía, si Dios existía, si Dios no existía, eran las preguntas que siempre le hacía. ¿Por qué yo nací? ¿Para qué yo nací? Y si le pudo añadir, le añadía la pregunta, ¿por qué mi papá era mi papá? Era una de las preguntas, o de las preguntas que siempre estaban en mi mente y en mi corazón, y cada vez que llegaba a mi soledad eran las preguntas que siempre hacía. ¿Por qué? ¿Por qué yo nací? ¿Para qué yo nací? ¿Y por qué era mi papá? Y en ese transcurso de mi vida, que fue muy difícil experimentarla, llegó al año 2019. En el 2019 que yo me encuentro con un libro de Rick Warren, ¿Para qué estoy en la tierra? Una vida con propósito. El día que yo me tropecé con ese libro, mi vida cambió totalmente, sobre todo en el capítulo 2 de ese libro. Y yo quiero comenzar este podcast hablándole específicamente de este capítulo. Es más, yo quiero que ustedes me den el permiso de que ustedes sepan lo que dice las primeras páginas, ¿verdad? De este capítulo, que se titula No eres un accidente. Y a veces nosotros nos creemos que nosotros somos un accidente, o que sencillamente
Nosotros nacimos y nosotros vivimos porque así lo dictó, porque mamá y papá se unieron y como papá y mamá se unieron, nosotros nacimos. Y a veces nos creemos que somos un que somos un error. No sé cómo fue la forma de tu vida, cómo fue que tú naciste, cuáles fueron las circunstancias en que tú naciste, si naciste con padres que se amaron, con padres que no se amaron, tenemos la historia de de hombres y de mujeres que nacieron por un hombre y una mujer en una sola noche de encuentro, de una mujer que lamentablemente ha sido violada, de una mujer que nunca más vio a su pareja, que fuimos un fruto no deseado en ciertas circunstancias, que papá no nos amó cuando supo que estábamos en el vientre de mamá, o hasta la misma mamá no nos amaba o no deseaba tenerlo. Pero miren la misericordia de Dios, que tú y yo, si estás escuchando este audio, es porque Dios le plació y peleó porque tú y yo estuviéramos hoy con vida. Una de las cosas, antes de llegar al capítulo 2 del libro de Una vida con propósito, yo no sé cuántos de ustedes vieron una película que se llamaba Look Who's Talking. Es bastante viejita. El primer comienzo de esa película es obviamente un hombre y una mujer, ¿verdad? Que están en ese proceso. Y a mí siempre me gustó mucho la parte donde se veía la discusión de los espermatozoides corriendo, ¿verdad? Por dentro de mamá, ¿verdad? En la película. Y como de tantos miles de espermatozoides, solamente uno llegó a entrar. Y esa película a mí me mató. Y nunca la analicé desde el punto de vista que desde mucho antes de nosotros estar en el vientre de nuestra madre, ya nosotros fuimos más que vencedores, porque entre multitud de espermatozoides fuiste tú y fui yo los que vencimos y llegamos a esa meta, y hoy tenemos vida gracias a que luchamos y vencimos y tenemos vida porque somos unos guerreros. Algo bien importante que nosotros queremos hacer siempre en este podcast no es dar lástima por la historia, no es nada, primeramente darle la gloria y la honra a Papá Dios de dónde estamos, y número 2, darnos cuenta de que nosotros somos más fuertes probablemente de lo que muchas veces nosotros nos imaginamos, y desde el principio de nuestra historia, desde antes de nacer, nosotros supimos ser unos buenos guerreros, correr fuerte, siendo totalmente imparables, y llegamos al vientre de nuestra madre para que hoy tuviéramos vida. Y eso nos hace ver que somos más que vencedores y que sobre todas las cosas somos imparables en el nombre de Jesús. Y mira, y pues hablando nuevamente, llegamos al día número 2 del libro Una vida con propósito de Rick Warren. Y el capítulo 2 dice: no eres un accidente. Y cuando yo vi esa expresión, a mí me llamó mucho la atención ese capítulo, así que yo lo leí. Y eso fue, mi gente, en el 2019. En el 2019 yo me encontré con este libro, el cual marcó mi vida y el cual me contestó por fin lo que yo decía. Eso fue un mayo 21 del 2019. Yo leí este capítulo y Papá Dios siempre me ha hecho ver como si Él se hubiera sentado y dijo: te voy a contestar por fin lo que tanto me has preguntado. Y algo que me gusta del libro es cuando comienza con el libro de Isaías, capítulo 44, versículo 2, dice: yo soy tu creador, te cuidé aún antes de que nacieras. Oh my God. Él es quien me creó y me cuidó antes de que yo naciera. Y Albert Einstein en ese libro nos dice que Albert Einstein dijo un día: Dios no juega a los dados. O sea, usted y yo no fuimos un juego, no fue que estoy aburrido, yo soy Dios y estoy aburrido, y mire, allí está esta señora y allí está ese señor, vamos a hacer un fruto de ahí, vamos a poner a fulana de tal o a fulano de tal a ver qué pasa. Esa no es nuestra historia. La historia de nosotros como vida, como gente, no es esa. No es que somos un no es que somos el resultado de, es que nosotros fuimos muy bien pensados por el gran yo soy. El gran yo soy pensó en cada detalle de cada uno de nosotros, y eso
a mí me marcó. Mira cómo yo voy a leer este primer capítulo del podcast. Va a ser esta lectura bastante rápida que vamos a hacer de este libro de Rick Warrington, este capítulo 2, porque es que yo quiero que ustedes se lo lleven en su corazón. Y en el libro, algunas cosas que la voy a parafrasear, dice que nosotros, o nuestro nacimiento no fue un error. Nuestra vida no es una casualidad de la naturaleza. Nuestros padres, aunque no nos hayan planificado, quiero que tú sepas que aunque papá y mamá no nos planificaron, ¡ay! Dios sí nos planificó. Cuando yo escuché eso, mi gente, a mí eso me mató. Que aunque pueda surgir, y yo creo que tú te lleves esto en nuestra cabeza, aunque papá y mamá probablemente cuando mamá supo que estaba embarazada dijo, esto no estaba en nuestros planes, esto no era lo que yo quería. Ustedes saben que hay personas que se casan y eso está muy bien y tienen todo como que planificado. Nos casamos a tal, tenemos tantos años juntos, a tal año comenzamos a querer nuestros hijos y todo lo planifican, pero nuestro nacimiento, aunque nuestros padres no lo hayan planificado, Dios sí lo ha planificado. Nuestra existencia no le sorprendió a Dios. Me mata eso. Mamá se sorprendió y se emocionó cuando supo que yo iba a nacer. Al igual que papá se pudo haber emocionado cuando supo. Nuestros familiares se emocionaron cuando sabían que nosotros estábamos en el vientre de mamá. Pero para Dios eso no fue una sorpresa. Una de las cosas que me gusta mucho del libro es que dice que Dios pensó en mí primero, que no soy una causa del destino, ni una casualidad, ni una suerte como estábamos hablando. Y nosotros somos alguien diseñado específicamente con las características específicas que Dios quiere que nosotros hayamos nacido. Dice que eligió nuestra raza con propósito. El color de mi piel estaba perfectamente pensado en Dios. El pelo, mi cabello, estaba perfectamente planeado papá Dios. Y todos los detalles de nuestro cuerpo, absolutamente todo, nuestra medida y tal como Él quería que nosotros fuéramos, el ingeniero de nuestra vida nos pensó antes de colocarnos en el vientre de nuestra madre. Dice que todo lo que nosotros poseemos fue colocado por Él. Y entonces nos habla de lo más hermoso que es en el Salmo 139, donde dice, me conociste por dentro y por fuera y conoces cada hueso de mi cuerpo. Sabes cómo fui hecho parte por parte, como fui esculpido. Esa parte a mí me mata. Me fascina haber escuchado eso, que papá Dios se sentó y pensó específicamente desde la coronilla de mi cabeza hasta la puntica gordita del pie que tú tienes más largo. Hasta eso papá Dios pensó en cada uno de nosotros por un propósito. Dice que otra de las cosas que me fascina de papá Dios cuando habla de nuestra vida es este otro capítulo o esta otra frase que dice, aún más impresionante es el hecho de que Dios decidió cómo nacerías. Dios planeó crearte a pesar de las circunstancias de tus nacimientos y quiénes serían tus padres. O sea, mi papá, el cual yo le preguntaba a Dios, ¿por qué este papá? Y no sé cuántos de nosotros probablemente en algún momento, o gente que en algún momento han preguntado ¿por qué mis padres no me amaron? ¿Por qué mis padres me abandonaron? ¿Por qué mi mamá me quiso abortar en algún momento dado? ¿Por qué mi papá abandonó a mi mamá? A pesar de todas esas circunstancias, Dios necesitaba a ese hombre y a esa mujer para crearnos específicamente a nosotros. Sigo leyendo donde dice que daba igual, escucha bien esto, daba igual si tus padres eran buenos, eran malos o eran indiferentes. Él sabía que esas dos personas poseían la hechura genética exacta y necesaria para hacerte a ti a la medida tal y como Él las pensaba. Ellos tenían el ADN
que Dios requería para crearte. Tú puedes entender eso, porque cuando yo leí ese libro, ese párrafo a mí me mató. Que papá Dios me pensó, y cuando dijo es Soraya, él comenzó a analizar, y este hombre y esta mujer eran los necesarios para que naciera yo. Muchos de nuestros padres, mamá no fue la única novia que tuvo papá, y papá probablemente no fue su primera novia, pero si papá hubiera tenido, que por ejemplo mi papá tiene hijos de otra esposa, pues al mi papá haber tenido a su primera esposa, pues significa que no me tuvo a mí. Mi papá necesitaba a mi mamá para que naciera yo. ¿Tú sabes lo que es eso? Que no importa la circunstancia, Dios necesitaba a ese hombre, a esa mujer, para que usted y yo creciéramos, porque el propósito de Dios estaba ahí. Tú sabes que hasta nuestra nacionalidad, el que yo naciera en Puerto Rico, eso fue planificado perfectamente por Dios. Dios nos planificó exactamente todo lo que somos, todo lo que movemos, nuestra voz, nuestra boca, nuestros labios, nuestra nariz, nuestros ojos, nuestras cejas, nuestras manos, nuestros pies, si somos gorditos, si somos bajitos, si somos altos, si somos bajitos, si somos caderosos, si somos narizones. Todo lo que somos estuvo perfectamente orquestado por Dios para darte a ti y para darme a mí nuestra vida. Algo que quiero que lo grabemos bien en el corazón, dice: aunque hayan padres ilegítimos, no hay hijos ilegítimos. Todos nosotros tenemos un Padre, es nuestro Padre Celestial, el cual fue el creador de tu vida y fue el creador de mi vida. Los motivos de Dios para crearte se minimiza o se resume en una sola palabra: por amor. Por amor es que Dios nos hizo a cada uno de nosotros. Qué cosa más hermosa. Pensar que cada persona fue creada con un propósito establecido ya en la mente de Papá Dios. Qué hermosas tenemos a un Dios que nos trajo aquí, que estamos aquí por un propósito, por una razón en específica. Es que estamos en este lugar. Hay un doctor Michael Denton, investigador principal de genética molecular de la Universidad de Otago en Nueva Zelanda, concluyó lo siguiente. Yo creo que ustedes se le queden esto también en su corazón. Toda la evidencia disponible en las ciencias biológicas apoya una propuesta principal: que el cosmos es un todo especialmente diseñado en forma de vida, y que el ser humano es su sazón y meta fundamental en todo, en el cual todas las facetas de la realidad tienen su sentido y explicación, y de este hecho central. La Biblia apuntó lo mismo hace miles de años de esta manera: Dios, que formó la tierra, no la creó para dejarla vacía, sino que la formó para hacerla habitada. Eso se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 45, versículo 18. Por alguna razón, en el libro de Génesis, Dios nos hizo entender que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y vemos como en el capítulo 1 enseña cómo Dios comenzó a estructurar la tierra, y por amor a nosotros es que Dios tomó de su tiempo para crearla, porque Él necesitaba que fuera habitada por cada uno de nosotros. Es hermoso saber y reconocer que no somos un accidente. Si no hubiera Dios, todos seríamos un accidente. El resultado fortuito de una lotería astronómica en el universo dejaría de leer este libro, porque la vida carecería de sentido, propósito o significado si Dios no estuviera en la vida de cada uno de nosotros. Pero hay un Dios que nos creó por un motivo, y tu vida tiene una profunda razón de ser. Encontrarnos el sentido y el propósito solo cuando tomamos a Dios como punto de partida en nuestra vida. Mientras yo le preguntaba a Papá Dios: Señor, ¿por qué yo tengo vida? ¿Por qué mi papá? Y cuando yo me encuentro con este libro, es que me encuentro la razón de por qué de mi existencia. Y la razón principal de mi existencia se llamó amor.
porque Dios amó y cuando me pensó dijo, la quiero de esta manera. Y el que nosotros no tengamos una identidad en esa índole es la que nos hace ver y nos hace sentir y nos hace caminar de una manera sin propósito y sin dirección. Mi nacimiento, y yo quiero que tú te quedes en esto en tu corazón, nuestro nacimiento fue, como diría el Chavo del 8, fríamente calculado. Yo quiero que tú te lleves en tu corazón que el que tú tuvieras vida en el día de hoy tiene una razón en específica. Nuestro nacimiento no es otra cosa que el caminar para encontrar y entender cuál es ese propósito y llegar a nuestro destino para cumplir el propósito que Dios estableció en la vida de cada uno de nosotros. Que tú fueras mujer, que tú fueras un hombre, que tú tuvieras el pelo blanco, que tú tuvieras el pelo gris, que tú tuvieras el pelo azul, que tú tuvieras el pelo rojo, que lo tuvieras brown, que lo tuvieras negro, que tus ojos fueran achinados, que tus ojos fueran redondos, que tu nariz fuera picúa, que tu nariz fuera redonda, que tus labios fueran bembones, que no tuvieras mucho labio arriba, mucho labio abajo, que tú fueras una persona con complexión grande, que tú fueras tosca, que tú fueras con una mano, que tú tuvieras todo, absolutamente todo tu nacimiento está envuelto el arquitecto de tu vida, que fue Dios. Y en nosotros aceptar y encontrar esa aceptación de quién fue lo que Dios hizo de mí, es parte de nuestro propósito en la vida. Aceptar que yo soy hija de Dios, que yo soy creación de Dios, a la imagen de Dios, tal como Dios me quiso hacer. De que mis padres fueran como fueran, fueron los instrumentos necesarios para que yo naciera y no se eligieron ellos, los eligió Dios. Que me pregunté en algún momento por qué yo estoy en la tierra, por un propósito. ¿Por qué mi papá es mi papá? Porque si mi papá no fuera mi papá, yo no fuera Denis Soraya Rosario Rodríguez. Y yo quiero terminar este audio, este podcast en este capítulo, porque para mí fueron muchos años de cuestionamiento, muchos años donde yo no tenía el sentido de saber quién yo era, aún cuando me encuentro con Dios a mis 15, 16 años, donde tengo mi primera experiencia, donde conecto directamente con Papá Dios. Aún en eso fueron muchos años después donde yo me seguía haciendo la misma pregunta: ¿por qué yo nací? ¿Por qué fueron mis padres? ¿Y para qué yo estoy aquí? Y este libro que llegará a mi vida fue una de las cosas más maravillosas. Y otra cosa que tuve que aprender es que las preguntas que yo me hacía tenían una sola cosa, una contestación. Y la contestación la tenía que buscar yo. ¿De qué manera la encontré? No solamente cuando este libro llegó, porque nosotros podemos leer unas páginas, y unas palabras, pero no encontramos la realización de nuestra vida y el sentido exacto de quién yo soy y por qué yo vine a este mundo hasta que no nos chocamos con Dios, porque Dios fue el arquitecto de mi vida. Si tú quieres saber el propósito de algo, tienes que ir al creador de ese algo. Y nunca podremos entender quién soy, para qué existo y por qué de mi vida si no me encuentro con mi creador, el que le dio el placer, el gusto y la circunstancia y el propósito para que me diera a mí la vida que hoy yo tengo. Yo encontré, y me costó muchos años, porque iba a preguntar pero no llegaba a él. No sé si me expliqué. Preguntaba pero no me dirigía a él. Preguntaba al aire, como uno dice, creyéndome que iba directamente a él, pero sí le preguntaba, pero no me escondía en la realidad de quién era Dios, que era el arquitecto de mi vida. No sé cuáles son las circunstancias de tu vida. No sé si hayan personas que en algún momento van a escuchar este primer capítulo y a lo mejor nunca conocieron quién es su verdadera mamá, nunca conocieron su verdadero papá, o nunca conocieron a papá, o nunca conocieron a mamá. Mucha gente que al su nacimiento mamá falleció, muchos de nosotros o muchos de los que pueden escuchar este audio, el día que papá supo que iba a nacer, papá se fue.
Yo no sé cuál es la circunstancia que estuvo a tu alrededor. Yo no sé si tu mamá, y perdónenme mi crudeza, pero necesito ser cruel. No sé si tu mamá te tuvo a ti como resultado, entre comillas, de una violación, si fue simplemente una noche de tragos de más, si fue para ella algo no planificado. Yo quiero que tú tengas en tu corazón algo muy importante. No importa la circunstancia de tu nacimiento, tú no eres un error, tú no eres algo no planificado, porque Dios sí te planificó. Dios te hizo y Dios necesitaba que tú nacieras. El día, la hora, el minuto, el segundo, el lugar donde tú naciste, si fue en una casa, si fue en un hospital, si fue en un aeropuerto, si fue en un carro, no importa donde tú naciste, no importa la circunstancia de tu nacimiento, tú fuiste perfectamente creado, planificado y establecido por el Dios Todopoderoso. Y si estas palabras llegan a tu corazón y tú dices que no veo eso en mí, yo te invito a que tú entres en la intimidad con el Creador para que entonces puedas entender el corazón de Dios y puedas saber por qué Dios te creó. Porque jamás y nunca podemos entender o recibir la revelación de mi nacimiento hasta que yo no conozca el propósito de Dios en mi vida. Y para conocer el propósito de Dios en mi vida, tengo que conocer al Dios de mi propósito. Y ese se llama Dios. Y el de ese momento en que yo me choqué con este capítulo fue mi proceso de tener una conexión conmigo misma. Hay mucha gente que quieren ser, que la gente las acepten, que la gente lo amen, que la gente lo conozca. Pero nosotros nos hemos tomado el tiempo para aceptarnos a nosotros mismos, para amarnos a nosotros mismos, para conocernos a nosotros mismos. Eso es una parte muy importante. A veces nos desgastamos pensando en las demás personas. ¿Y qué tal si involucramos en conocernos a nosotros mismos? No es empoderarnos de quién soy y creernos que soy superior. Pero la palabra empoderar, en cierta manera, sí es una realidad, porque yo tengo que saber y empoderarme de quién soy, porque no es que yo soy quien soy, es que yo soy un propósito de Dios, y al empoderarme a mí de lo que yo me estoy empoderando es del propósito de Dios, y el propósito de Dios no es otra cosa que hacer su voluntad para el reino. Y el día que entendamos eso, recibimos propósito, tenemos identidad y comenzamos a caminar en el camino correcto. Pero todos nosotros nacemos con un propósito, y es un propósito maravilloso. Así que, ¿qué tal si tú te miras en un espejo y le das gracias a Dios por tu nacimiento? Le das gracias a Dios por tus padres, no importa circunstancia, pero ¿qué tal si le damos gracias a Dios por nuestros padres, por nuestros familiares, por nuestro nacimiento, por la fecha de nuestro nacimiento, de ese día en que yo nací? Decirle, Señor, gracias, y podamos declarar en esta oración y decirle, Señor, gracias por mi nacimiento, gracias porque me diste vida, gracias por el propósito que tú estableciste para con mi vida. Y yo te pido, como dice en el libro de los Salmos, que tú cumplirás ese propósito en mí. Y encamínate y dile, Señor, cumple tu propósito en mí, y que sea la voluntad de Papá Dios en la vida de cada uno de nosotros. Dios te bendiga, que Papá Dios te guarde. Celebra tu vida, mi amado hermano. Celebra tu vida, mi amada amiga, hermana en Cristo, porque tú fuiste diseñada con un propósito, y tú y yo tenemos algo hermoso que Dios nos regaló, que fue nuestro nacimiento. Que Papá Dios te bendiga, que Papá Dios te guarde, y sea Dios demostrándole a tu vida el propósito de tu nacimiento. Bendiciones. Amén, amén, amén y amén. Qué rico, qué bello es Papá Dios. Dios es maravilloso, mi gente. Papá Dios es único y es espectacular. Si tú entiendes que lo que hoy hablamos y lo que tú entendiste a través de esto, lo que tú pudiste recibir a través de lo que hemos hablado en este día, ¿por qué tal si tú nos ayudas
a propagar el evangelio y alguien que llegue a tu mente, a tu corazón y tú digas, yo creo que esta persona, este mensaje del día de hoy le va a ser de bendición. Y nosotros estaremos felices con que usted le dé like a este audio y que si algo usted entiende que podemos cambiar, mire, déjenos un mensajito en privado, déjenos un mensajito si nos conoce, denos una llamadita o un mensaje de WhatsApp y diga, Denise, esto, que aquí estamos para crecer en el nombre de Jesús y cada día ser más eficientes para Él, para glorificar su nombre. Así que puedes encontrarnos por Facebook como Denise Soraya Rosario Rodríguez, también como Llave de Reino, puedes encontrarnos también en YouTube como Llave de Reino, puedes conseguirnos también por TikTok, por Denise Soraya Rosario Rodríguez o Llave de Reino. Allí estamos también para adorar, para bendecir el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si quieren mandarnos algún mensaje por este privado, por el Messenger de Facebook, estamos a tus órdenes, a tu disposición. Si también quiere oración, si quiere algún tema en específico, si quiere hablarnos y estar en contacto con nosotros, estamos a tu disposición. Que Papá Dios te bendiga, que Papá Dios te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti, que tenga de ti, mire, misericordia cada día, y que gracias por compartir con nosotros y estar con nosotros en este podcast imparable, porque usted recuerde esas palabras siempre. Usted y yo fuimos creados con las herramientas suficientes para ser mujeres imparables en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo capítulo. Bendiciones.